Muy buenos días. Vamos a tener el repaso de la lección de la escuela sabática para el día miércoles 2 de noviembre. Tiene como título Él murió por nosotros. En el libro de San Juan, capítulo número 3 y versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que nosotros podamos entender bien esto, necesitamos entender qué fue lo que pasó en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. En el libro de Números, capítulo 21 y versículo 8 dice: Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué Dios mandó a Moisés a que hiciera esta serpiente? Bueno, Dios había cuidado de este pueblo a través del desierto, lo había protegido, había puesto límites para que los animales no devoraran al pueblo de Israel, y entre ellos estaban estas serpientes ardientes que vivían en el desierto. Pero el pueblo desconfió de Dios. El pueblo comenzó a quejarse, comenzó a decir que Dios no los protegía, a reclamar. Y mis queridos hermanos, fueron ingratos, porque el Señor siempre había tenido cuidado de ellos. Así que el Señor simplemente quitó su protección. Y entonces estas serpientes ardientes entraron al campamento y comenzaron a picar a los hijos de Israel. Hubo muerte. Algunos estaban moribundos. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera esta serpiente ardiente y que los hijos de Israel, aquellos que habían sido picados, el pueblo de Dios, mirara esta serpiente y creyera que mirándola ellos iban a ser sanados de esa mordedura terrible, venenosa. Lo triste de esto, mis queridos hermanos, es que algunos creyeron en el remedio que el Señor le dio, pero otros se resistieron y no aceptaron, mis queridos hermanos, la solución que el Señor les estaba dando. Se rehusaron a mirar la serpiente. No tuvieron la fe necesaria para creer que al mirarla solamente, al mirar esa imagen, serían curados. Mis queridos hermanos, esto es lo que sucede hoy en día. Por eso este símbolo representa a Cristo Jesús, que el texto dice era necesario que fuera levantado. El Señor es el único que nos protege. Lo que queda bien claro en esta lección, en este día, es que solamente a través de Cristo nosotros tenemos vida eterna. Lamentablemente, muchos no entienden esto y resisten ver a la cruz del Calvario. No es a través de nuestros méritos que nosotros logramos la salvación. Es a través de la muerte de Cristo por nosotros. Mis queridos hermanos, el problema está en la obediencia, pero la obediencia viene como resultado de entender esto. Toda obediencia, mis queridos hermanos, que no sea el resultado de la entrega a Dios, es simplemente legalismo. La única obediencia que Dios va a aceptar es la que Él produce por el querer y el hacer de su buena voluntad. Solo mirando a Cristo en la cruz del Calvario, nosotros realmente tenemos la vida eterna. Y no solamente esto, sino que somos protegidos cada día porque el Señor pone el límite al tentador. Todos hemos sido picados por la serpiente, pero Dios ha dado la solución. Nosotros no podemos, así como el pueblo judío no podía, mis queridos hermanos, poder salir salvo de esas picaduras, ni tan siquiera protegerse de esas serpientes. Así también nosotros, solamente, mis queridos hermanos, podemos ser protegidos y ser salvos a través de la fe, viendo a Cristo Jesús. Acuérdate,
Esta fue una conversación que tuvo Jesús y Nicodemo. Él venía escondido, no quería que se dieran cuenta que iba a ver a este maestro de Galilea. Sin embargo, Cristo le dijo que para que él pudiera entrar en el reino celestial, tenía que nacer de nuevo. Tenía que olvidarse de todo lo que él había aprendido y aprender de Cristo Jesús. Esto sucede también con nosotros hoy en día. Necesitamos olvidarnos de nuestra lucha por ser salvos y dejarnos salvar por Cristo Jesús. Hermano, nuestra única solución está en mirar a la cruz del Calvario. Permítame leerle aquí para terminar algunas citas del Espíritu de Profecía, donde comenta ella lo que sucedió, mis queridos hermanos, en el tiempo de Moisés y por qué se aplica este símbolo a Cristo Jesús. Dios le ordenó a Moisés construir una serpiente de bronce semejante a las vivas y que la levantara ante el pueblo. Todos los que habían sido picados debían mirarla y encontrarían alivio. Hizo lo que se les había mandado y por todo el campamento cundió la gran noticia de que todos los que habían sido mordidos podían mirar la serpiente de bronce y vivir. Muchos habían muerto ya, y cuando Moisés hizo levantar la serpiente en un poste, hubo quienes se negaron a creer que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Estos perecieron en la incredulidad. No obstante, hubo muchos que tuvieron fe en lo provisto por Dios. Padres, madres, hermanos y hermanas se dedicaban afanosamente a ayudar a sus deudos dolientes y moribundos a fijar los ojos lánguidos en la serpiente. Si ellos, aunque desfallecientes y moribundos, podían mirarla una vez, se restablecían por completo. El levantamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una lección importante a los israelitas. No podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlo. Se les pedía, sin embargo, que demostraran su fe en lo provisto por Dios. Debían mirar para vivir. Su fe era lo aceptable para Dios y le demostraban mirando a la serpiente. Sabían que no había poder en la serpiente misma, sino que era un símbolo de Cristo y se les inculcaba así la necesidad de tener fe en los méritos de Él. Hasta entonces muchos habían llevado su ofrenda a Dios, creyendo que con ello expiaban sus pecados. No dependían del Redentor que había de venir, de quienes estas ofrendas y sacrificios eran una figura o sombra. El Señor quería enseñarles ahora que en sí mismo sus sacrificios no tenían más poder ni virtud que la serpiente de bronce, sino que, como ella, estaban destinados a dirigir su espíritu a Cristo, el gran sacrificio propiciatorio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la sierva de Dios agrega: todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido la mordedura mortal de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Todos, mis queridos hermanos, hemos sido mordidos por el mismo Satanás. Sin embargo, Dios ha provisto la solución para esa mordedura. Y esa solución es mirar a Cristo Jesús. Dice la lección, es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas de salvación. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. El enemigo no es fácil, pero mis queridos hermanos, la salvación tampoco es tan difícil. Lo que necesitamos es creer que en los méritos de Cristo Jesús, que cuando Él murió en mi lugar, yo, mis queridos hermanos, tengo el derecho porque Él lo ganó para que yo tenga la vida eterna. Pero necesito fe, necesito mirarlo a Él para no ser condenado. Aquí la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mis queridos hermanos, cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, una vez más, dice aquí, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, ojalá nosotros en esta mañana, si estamos vivos, podamos darle gracias a Dios. Él nos ha cuidado. Muchas veces tenemos la misma actitud que los judíos, que los israelitas que iban en el desierto. Le preguntamos a Dios dónde está. Le preguntamos a Dios o le decimos que no vemos milagros. Sin embargo, hemos estado nosotros envueltos en medio de una pandemia, y si hoy estamos vivos, Dios nos ha protegido. Nada de lo que no sucede o sucede pasa simplemente por el azar. El Señor tiene el control de nuestras vidas. Y mis queridos hermanos, en esta mañana lo que tenemos que aprender es que solamente en Cristo tenemos la esperanza de la vida eterna. Míralo a Él. Cree en Él, mis queridos hermanos. Porque el Evangelio, las buenas nuevas son estas. Que el Señor vino y pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Hoy lo que necesitamos nosotros es entregarnos a Él para que Él obre, mis queridos hermanos, en nuestro corazón y podamos obedecer sus mandamientos. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos, y que en esta mañana realmente puedas aferrarte con fe a esta gran noticia de salvación en Cristo Jesús. Que pases un feliz día.